En esta ocasión, llegamos a una de las porciones más interesantes de toda la Biblia, una porción que nos enseña que, en medio de las dificultades, tenemos un protector que no duerme ni descansa por cuidarnos, guardarnos y protegernos. Se trata de la porción que parte del capítulo 28 versículo 10 al capítulo 32 verso 3 del Sefer Bereshit, el libro del Génesis, y esta parashá lleva por nombre, Vayetze, que se traduce como, y salió. Pero esta es la porción de la Torá que revela los misterios más importantes del Nuevo Testamento, como por ejemplo, ¿por qué el Mesías es el ungido de Dios? ¿Y por qué se le llama la roca de Israel? Nos da la lección de fe más práctica de toda la Biblia. Nos enseña acerca de la oración y cómo reaccionar a los sueños y a las profecías. De igual manera, nos descubre dónde surge el concepto de que Dios es un esposo y su pueblo es la esposa. Igualmente, la parashá establece las bases del diezmo, pero también revela el misterio de la religión actual y la importancia de cuidar nuestro posicionamiento con respecto a Israel. Es una parashá muy completa, que nos hace ver cómo estudiar el pasado nos ayuda a entender el presente, para así saber lo que va a acontecer en el futuro, pues nos demuestra que el tiempo es cíclico y no lineal. Los temas de esta porción conforman un quiasmo, que es una estructura literaria basada en la repetición. Se trata de un paralelismo cruzado, es decir, es la repetición en una secuencia sintáctica, con la particularidad de que los elementos que se repiten aparecen primero en un orden y luego en el orden contrario. Y es el caso de Vayetze. Empieza con la salida de la tierra prometida, luego el encuentro divino, la estela de piedra, todo lo que trabajó Jacob, y la prosperidad de Jacob en hijos. El centro viene a ser el nacimiento de José, y luego vemos la prosperidad de Jacob en ovejas. Nuevamente vemos todo lo que trabajó Jacob, la estela de piedra, el encuentro divino, y termina con el regreso a la tierra prometida. El protagonista de esta porción es Jacob, cuya vida nos enseña el valor de la inocencia. Y también la vida de Jacob en Mesopotamia es un reflejo en el espejo de la vida del pueblo de Israel en Egipto. Jacob trabaja para Labán e Israel trabaja para Faraón. Dios ve lo que le hacen a Jacob y Dios ve lo que le hacen a Israel. Jacob se multiplica grandemente, igual Israel se multiplica grandemente. Jacob huye de Labán e Israel huye de Faraón. Labán es asusado sobre la ida de Jacob y Faraón es asusado sobre la salida de Israel. Labán persigue a Jacob y Faraón persigue a Israel. La diferencia aquí es que Jacob hace la paz con Labán, pero Israel no hace la paz con Egipto, y esto nos da una enorme lección para todas las naciones del mundo entero, sus gobiernos y sus habitantes, quienes ante esto tienen dos opciones: hacer la paz con Israel, como lo hizo Labán, y así vivir bien, o perseguir a Israel, como Faraón lo hizo, y entonces sufrir las consecuencias. La parashá comienza diciendo, Génesis 28, 10, 11, salió, pues, Jacob de Berseba, y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar, y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje, y puso a su cabecera, y se acostó en aquel lugar. La frase, y llegó a un cierto lugar, y durmió ahí, en el original hebreo es, Vayipaga, Bamakom, Abayalen, Sham. Aquí aparece el término, paga, que es la palabra hebrea 6293 del diccionario Strong, que literalmente significa llegar, encontrar, pero también significa interceder. Esto nos demuestra que en todo el camino que llevaba andado, desde Berseba hasta aquel lugar, Jacob iba orando, intercediendo. ¿En qué consistía la oración de Jacob durante su caminar? La palabra oración viene de la raíz, palal, cuya definición tiene que ver con juzgarse a, por eso, a la acción de orar. Se le llama hitpalal, que significa juzgarse a sí mismo. De allí viene el término, paladín. Por eso, cuando se le decía a un personaje, el paladín de la justicia, se refiere a una persona que antes de hablar o decir algo, primero se juzga a sí mismo y reconoce su condición ante lo que va a hacer y lo que va a decir. Por lo tanto, la oración es un momento de juicio a nosotros mismos, donde primeramente se reconoce la autoridad de Dios y se le pide perdón y misericordia. Un caso práctico se registra en el Nuevo Testamento y el Mesías lo explica así. Lucas 18, 9 al 14. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano.
El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Otro ejemplo es la oración modelo conocida como el Padre Nuestro, que también es un juicio. Por eso dice: perdona nuestros pecados. Por otra parte, vemos lo siguiente: Génesis 28, 13, 14. Y he aquí, Dios estaba en lo alto de ella, el cual dijo: Yo soy Adonai, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Primero, Dios le promete a Jacob exactamente lo mismo que le prometió a Abraham: la tierra donde está, una descendencia abundante, expandirse, ser de bendición para todas las familias de la tierra. E inmediatamente después le hace una propuesta matrimonial. Génesis 28:15. He aquí, yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y la respuesta de Jacob fue un compromiso. Génesis 28, 20, 21. E hizo Jacob voto, diciendo: si fuere Dios conmigo, y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer, y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, el Señor será mi Dios. Si nos damos cuenta, Jacob se inclina más por las bendiciones básicas que por las grandes promesas. Y con esto, nos da la mayor lección de fe de toda la Biblia, porque Jacob está considerando que, si Dios nos da el sustento, lo demás lo va a cumplir, y por eso hace lo siguiente. Génesis 28, 22. Y esta piedra que he puesto por señal, será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. La certeza y la convicción es lo que motiva a Jacob. Por eso, la definición de la fe en el Nuevo Testamento es Hebreos 11:1. Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Jacob lo que está haciendo es poner en práctica lo que más adelante el Mesías enseñará al decir, Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Esto nos demuestra que, en la relación con Dios, la comunicación efectiva consta de 3 pasos. Dios hace las promesas, nosotros tomamos la decisión de guardar la palabra de Dios, y Dios cumple sus promesas. Así es como funcionan las cosas. Jacob sale de Beerseba, y es ahí donde Abraham había cavado 7 pozos, y es justo ahí donde Abraham oró más veces a Dios. Entonces vemos algo interesante: el valor numérico del nombre divino. Yud Hei Bab Hei es de 26. Si multiplicamos este valor por el número de pozos que cavó Abraham en Beerseba, son 26 por 7, y da como resultado 182. Y 182 es el valor numérico del nombre de Jacob, Jacob. El nombre de Jacob viene del término Yekeb, que significa talón o calcañar, pero la raíz de esta palabra es Ekeb, que es un sustantivo, que tiene la acepción de consecuencia, es decir, se traduce como porque o por cuanto, y también se define como causa. Por lo tanto, Jacob es la causa de Dios. Entonces, como veíamos antes, la motivación de Jacob es Dios. Y ahora vemos que la motivación de Dios es Jacob. El título de Vayetse, que le da nombre a esta porción, se traduce como «y él salió». En un sentido profundo y siendo coherentes con el Sad de la Torá, el título y la historia de esta porción se trata de salir de nosotros mismos, es decir, dejar la zona de confort, la cómoda pasividad, para hacer trascender la obra de Dios en nosotros mismos y en la gente que nos rodea, pues es así como inicia nuestro viaje espiritual. Yeshua inicia su ministerio cuando deja la casa de sus padres y es llevado al desierto para enfrentar el hambre, dominar el ego y vencer la tentación, y convertirse en el Redentor del mundo. Asimismo, en esta parashá vemos a Jacob salir de la casa de sus padres, en otras circunstancias, pero igual deja la casa de sus padres para emprender un viaje sinuoso, para convertirse en Israel. En Shabbat Vayetse recibimos la capacitación de cómo despojarnos de nuestra naturaleza imperfecta con el fin de hacer un cambio drástico en nuestra vida y crear un nuevo destino.
Cuando en su huida, a Jacob le cae la noche, él pernocta justamente en Betel, lugar que antes se llamaba Luz, y ahí, en su sueño, se le manifestó Dios, y cuando despierta, Jacob lo primero que hace es recriminarse a sí mismo. Génesis 28:16. Y despertó Jacob de su sueño, y dijo, ciertamente Dios está en este lugar, y yo no lo sabía. ¿Por qué se recrimina Jacob? Por sentir que no estaba atento y alerto a la palabra de Dios. Esto nos enseña dos cosas. Regularmente queremos que Dios se manifieste cuando nosotros lo invocamos, pues deseamos que Dios esté a nuestra disposición. Otros piensan que Dios se manifiesta caprichosamente cuando Él quiere. Pero lo cierto es que la luz del Creador se revela cuando espiritualmente hay un detonante en nosotros que nos conecta con Él. Cuando Jacob dice, y yo no lo sabía, se refiere a que él no estaba atento y que debió de haberse esforzado, preparado para el momento en que Dios se manifestara a él y no lo agarrara dormido. Jacob había estudiado la palabra de Dios casi por 3 décadas en la tienda de Sem, y él sabía que cuando a una persona que tiene la Torá se le presenta una adversidad, Dios se va a manifestar en algún momento y hay que prepararse para eso. Y sentía que él no lo había hecho, y se lamenta y se reprocha por haber estado ensimismado en su situación, y no se preparó para esperar la manifestación de Dios, y es entonces cuando busca enmendar este error, y lo hace, dándole un regalo a Dios. Una piedra ungida con aceite, la roca de Israel. Esto que le pasó a Jacob es algo que nos pasa a todos cuando enfrentamos dificultades. Nos centramos en el problema y quizá oramos, pero no nos preparamos para recibir la manifestación de Dios, y cuando Dios se manifiesta, a veces ni cuenta nos damos. Eso mismo le pasó a toda Jerusalén. Lucas 19:41 al 44. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado, y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. El resto del pueblo tampoco reconoció la manifestación del Mesías. Mateo 16:13-14. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos, Juan el Bautista, otros, Elías, y otros, Jeremías o alguno de los profetas. Incluso, al final, los mismos seguidores de Yeshua no reconocieron su obra redentora porque nunca se prepararon para vivirla, a pesar de saber que sucedería. Lucas 24:25 al 27. Entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas, y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Aquí, justo con los caminantes de Emaús, el Mesías nos aclara el reproche que Jacob se hace a sí mismo. Se trata de que, en todo momento, debemos de tener en mente las enseñanzas de la Torá para poder reconocer y recibir la manifestación de Dios en el momento que se nos presente, porque todos los que estudiamos Torá, en algún momento, se nos va a manifestar la luz del Todopoderoso. Cuando entendemos esto, Dios nos da 3 bendiciones, las cuales nos acompañarán por el resto de nuestras vidas. La dirección para ir por el verdadero camino espiritual, la capacidad para proyectar la luz de Dios a todo el mundo, la garantía de que Dios estará siempre para cuidarnos, protegernos y sustentarnos donde quiera que estemos y donde quiera que vayamos. Génesis 28:15. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Mateo 28:20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros, todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Tú que estudias Torá, cuando se presente una adversidad en tu vida, no estás solo, prepárate para recibir la manifestación de Dios, porque así lo promete Dios en su palabra. Y en su palabra está su presencia. Shabbat Shalom.